En esta clase de introducción a la matemática trabajaremos con logaritmos y función logarítmica. Lo que veremos a continuación será la teoría para que puedan continuar con la resolución del trabajo práctico número 6. Para comenzar, veremos la definición de logaritmo de un número real. Siendo A y B números reales, tales que B es un número real positivo y A es un número real positivo distinto de 1, se llama logaritmo en base A de B al número real n, tal que se verifica que A a la n es igual a B. En la definición de logaritmo tenemos entonces el logaritmo en base A de un número B será igual al número real n si y solo si A elevado a la n es igual a B. En este logaritmo A recibe el nombre de base del logaritmo y B es el argumento. Como casos particulares tenemos los logaritmos decimales y los logaritmos naturales. Los logaritmos decimales son los logaritmos en los cuales la base es 10 y la notación es logaritmo de x. Al no aparecer indicada la base, sabemos que se trata de un logaritmo decimal, es decir, un logaritmo en el cual la base es 10. Y los logaritmos naturales son los logaritmos en los cuales la base es el número e. En particular, para estos logaritmos, la notación es ln, o sea, logaritmo natural de x. Vamos a ver entonces unos ejemplos para comprender cómo calculamos un logaritmo. Tenemos entonces la definición que dice que el logaritmo en base A de un número B será igual a n si y solo si A elevado a la n es igual a B. Entonces, si quisiéramos calcular el logaritmo en base 2 de 8 y ver a qué es igual, tendremos que ver 2 elevado a qué exponente es igual a 8. Es decir, tendremos que ver 2 a qué exponente debemos elevarlo para que nos dé como resultado 8. Podemos ver que en este caso el exponente debe ser 3, ya que 2 al cubo es igual a 8. Entonces decimos que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, pues 2 elevado al cubo es igual a 8. Si quisiéramos calcular el logaritmo en base 3 de 9, tendríamos que ver a qué exponente debemos elevar 3 para obtener como resultado 9. La respuesta en este caso es 2, porque 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Si quisiéramos resolver el logaritmo en base 5 de 1, nuevamente tendríamos que pensar a qué exponente debemos elevar 5 para que nos dé como resultado 1. En este caso, ese logaritmo es igual a 0, ya que 5 elevado a la 0 es igual a 1. Si tuviéramos que resolver el logaritmo en base 4 de un 16avos, tendríamos que pensar otra vez cuál es el exponente al que hay que elevar 4 para que nos dé como resultado un 16avos. En este caso, ese número es menos 2. ¿Por qué? Porque 4 elevado a la menos 2, nosotros sabemos por definición de una potencia de exponente negativo que eso es igual a un cuarto elevado al cuadrado. Y un cuarto elevado al cuadrado es igual a un 16avos. Si tuviéramos ahora que resolver el logaritmo en base 1 medio de 32, nuevamente tendríamos que pensar a qué exponente debemos elevar 1 medio para que nos dé como resultado 32. En este caso, el logaritmo vuelve a ser un número negativo y es igual a menos 5.
porque 1/2 elevado a la menos 5 es igual a 2 elevado a la quinta y eso es igual a 32. Si por ejemplo tuviéramos que resolver el logaritmo en base 25 de 5, otra vez tendríamos que pensar 25 elevado a qué exponente nos da como resultado 5. En este caso, el logaritmo es un número racional. En este caso es igual a 1/2, ya que 25 elevado a la 1/2 es igual a la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Y por último, pensemos a qué será igual el logaritmo en base 16 de 1/2. En este caso, este logaritmo es igual a menos 1/4, porque 16 elevado a la menos 1/4 es igual a 1/16 elevado a la 1/4. Esto sería la raíz cuarta de 1/16, que es igual a 1/2. Entonces podemos observar que en todos los casos la base de los logaritmos siempre es un número real positivo distinto de 1. El argumento es un número real siempre positivo, puede ser 1, como en el tercer ejemplo, y el resultado del logaritmo puede ser cualquier número real. Veamos ahora las propiedades de los logaritmos. Sean A un número real positivo distinto de 1 y X e Y números reales positivos. La primera propiedad nos dice que el logaritmo en base A de A es igual a 1, ya que A elevado a la 1 es igual a A. Es decir, si en un logaritmo la base y el argumento son iguales, ese logaritmo será igual a 1. El logaritmo en base A de 1 es igual a 0, ya que A elevado a la 0 es igual a 1. Es decir, el logaritmo en cualquier base de 1 siempre será igual a 0. El logaritmo en base A de un producto entre dos números reales positivos X e Y será igual a la suma de los logaritmos de cada uno de esos números. Es decir, el logaritmo en base A de X por Y es igual al logaritmo en base A de X más el logaritmo en base A de Y. El logaritmo en base A de X dividido Y será igual al logaritmo en base A de X menos el logaritmo en base A de Y. El logaritmo en base A de X elevado a la n, donde n es un número real, es igual a n por el logaritmo en base A de X. El logaritmo en base C, donde C es un número real positivo y distinto de 1 de un número B, es igual al logaritmo en base A de B dividido el logaritmo en base A de C. Esto es lo que conocemos como cambio de base en un logaritmo. Es decir, a un logaritmo en una base C de un número B lo podemos escribir como el cociente de un logaritmo en una nueva base del argumento dividido el logaritmo de la misma base de la base del logaritmo original. Y por último, tenemos que X es igual a Y si y solo si el logaritmo en base A de X es igual al logaritmo en base A de Y. Veremos ahora unos ejemplos en los que aplicaremos las propiedades que acabamos de definir. Si nosotros tuviéramos que resolver el logaritmo en base 2 de 2 por 8, podríamos resolver el producto que aparece en el argumento, es decir,
calcular el logaritmo en base 2 de 16 y eso nos daría igual a 4. O podríamos resolver este logaritmo aplicando las propiedades que acabamos de ver. En este caso, aplicando propiedades, el logaritmo en base 2 de 2 por 8 sería igual al logaritmo en base 2 del primer factor más el logaritmo en la misma base del segundo factor. El primer logaritmo, por ser la base y el argumento iguales, es igual a 1. Acá también estamos aplicando una de las propiedades vistas. Y el logaritmo en base 2 de 8, por definición, es igual a 3. Esto nos daría como resultado 4. Es decir, podemos ver que un mismo logaritmo, en el cual en este caso en el argumento tenemos un producto, nos da exactamente lo mismo si desarrollamos el producto y calculamos el logaritmo o si aplicamos la propiedad que acabamos de ver. Si quisiéramos ahora resolver el logaritmo en base 2 de 2 al cubo dividido 4, también podríamos resolver la operación que aparece en el argumento y luego calcular el logaritmo en base 2 de ese resultado. Si hiciéramos esta operación nos daría 8 dividido 4, que es 2, y el logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1. Pero nosotros vamos a resolver este ejercicio aplicando las propiedades que vimos. Lo primero que podemos hacer es aplicar la propiedad del logaritmo en una base de un cociente. En este caso, aplicando la propiedad, nos quedaría el logaritmo en base 2 de 2 al cubo menos el logaritmo en base 2 de 4. En el primer logaritmo, como en el argumento tenemos una potenciación, podemos aplicar también la propiedad y este logaritmo lo podríamos calcular como 3 por el logaritmo en base 2 de 2. Resolviendo ahora los logaritmos, tendríamos que hacer el cálculo 3 por 1 menos 2, que es igual a 1. Y vemos que llegamos al mismo resultado que habíamos llegado si resolvíamos la operación que se encontraba en el argumento y luego calculábamos el logaritmo. Vamos a resolver ahora el logaritmo en base b de la raíz cúbica de x por y al cuadrado. Acá podemos ver claramente que no podemos resolver la operación que se encuentra en el argumento, ya que no conocemos el valor de x e y. Entonces lo vamos a resolver aplicando propiedades. Para ordenarnos y ver en qué orden tenemos que aplicar las propiedades, lo que tenemos que pensar es cuál es la última operación que nosotros haríamos en este argumento. Claramente esa operación sería la raíz cúbica. Por lo tanto, esa es la primera propiedad que vamos a aplicar. Nosotros a la raíz cúbica la podemos escribir como una potencia de exponente 1/3. Por lo tanto, la primera propiedad que vamos a aplicar es la propiedad en la cual en el argumento tenemos una potenciación. Es decir, a esto lo vamos a escribir como 1/3 por el logaritmo en base b de x por y al cuadrado. Si observamos ahora el argumento, la última operación que nosotros haríamos en este argumento sería el producto entre x y el resultado de y cuadrado. Entonces vamos a aplicar la propiedad del logaritmo de un producto. Entonces, esto sería 1/3 por el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y al cuadrado. En este caso agregamos unos corchetes para indicar que este 1/3 multiplica a ambos logaritmos. En el último de los logaritmos que tenemos una potenciación, podemos ahora aplicar la propiedad y expresarlo como 2 por el logaritmo en base b de y. Por último, lo que podríamos hacer es distribuir 1/3 con cada uno de los términos y esto lo expresamos como 1/3 por el logaritmo en base b de x más 2/3 por el logaritmo en base b de y.
En este caso, esta sería la solución, ya que no conocemos los valores ni de x, ni de y, ni de b, como para poder resolver estos logaritmos. Y por último, veamos entonces cómo aplicamos las propiedades en este caso. Tenemos el logaritmo en base b de el cociente entre raíz cuadrada de x por y a la cuarta y b. En este caso, la última operación que nosotros tendríamos que realizar si resolviéramos el cálculo que está en el argumento es el cociente. Entonces, esa es la primera propiedad que vamos a aplicar. Entonces, a esto lo vamos a escribir como el logaritmo en base b de raíz cuadrada de x por y a la cuarta menos el logaritmo en base b de b. En el primer logaritmo, ahora aplicaremos la propiedad del producto y entonces a esto lo escribiremos como el logaritmo en base b de raíz cuadrada de x más el logaritmo en base b de y a la cuarta menos el logaritmo en base b de b. Ahora en los primeros dos logaritmos aplicaremos la propiedad en la que tenemos una potenciación, ya que a raíz cuadrada de x lo podemos escribir como x elevado a la 1 medio. Entonces esto sería 1 medio por el logaritmo en base b de x más 4 por el logaritmo en base b de y menos 1, que es el valor del logaritmo en base b de b, ya que por propiedad, cuando la base y el argumento son iguales, ese logaritmo es igual a 1. Entonces, este sería el resultado de haber aplicado las propiedades de los logaritmos en el ejercicio presentado. Habiendo visto la definición de logaritmo y sus propiedades, vamos a definir ahora función logarítmica. Si la función f de x igual a la x se define del conjunto de los números reales en el conjunto de los reales positivos, esta es una función biyectiva que va a admitir función inversa. La función inversa de la función f de x igual a la x se denomina función logarítmica de base a, es decir, una función logarítmica es toda función f definida del conjunto de los reales positivos en los reales, tal que f de x es igual al logaritmo en base a de x, donde a es un número real positivo distinto de 1. Nuevamente, al igual que en los logaritmos, a es la base del logaritmo y x es el argumento. Algunos ejemplos son los siguientes. La función y igual al logaritmo en base 2 de x es la función inversa de y igual a 2 a la x. Y la función y igual al logaritmo en base 1 medio de x es la función inversa de y igual a 1 medio elevado a la x. Veremos ahora algunas características de la función logarítmica. Aquí podemos observar los gráficos de la función logarítmica. En el primero de ellos es el gráfico en el cual la base del logaritmo es mayor a 1 y en el segundo de los casos vemos que es el gráfico de una función logarítmica cuando la base es un número comprendido entre 0 y 1. En ambos casos, el dominio de la función son los reales positivos y la imagen es el conjunto de los números reales. Ambas tienen una asíntota vertical, que es la recta de ecuación x igual a 0, es decir, la recta que coincide con el eje de las ordenadas. La función f de x en ambos casos interseca al eje x en el punto de coordenadas 1, 0. En el caso en que a sea mayor a 1, como es el primero de los gráficos, podemos ver que la función es una función estrictamente creciente. En cambio, si a es un número real comprendido entre 0 y 1, la función será estrictamente decreciente.
Al igual que vimos cuando trabajamos con la función exponencial, vamos a ver ahora las traslaciones de la función f de x igual al logaritmo en base a de x. La función f de x igual al logaritmo en base a de x más c es una función que presenta un desplazamiento de la función igual al logaritmo en base a de x de c unidades hacia la derecha o hacia la izquierda según el signo de c. El desplazamiento será hacia la derecha en el caso en que c sea negativo y será hacia la izquierda en el caso en que c sea positivo. Podemos ver un ejemplo en el cual tenemos graficada la función logaritmo en base 2 de x y tenemos graficada la función logaritmo en base 2 de x menos 3 en color azul y logaritmo en base 2 de x más 3 en color rojo. Ahí podemos ver claramente el desplazamiento que se produce respecto de la función logaritmo en base 2 de x. La función f de x igual al logaritmo en base a de x más c, donde podemos ver que en este caso el argumento de la función logarítmica es x, c es un término independiente, produce un desplazamiento respecto de la función igual al logaritmo en base a de x de c unidades hacia arriba o hacia abajo según el signo de c. Este desplazamiento será hacia arriba en el caso en que c sea positivo y hacia abajo en el caso en que c sea negativo. Por ejemplo, tenemos la función nuevamente logaritmo en base 2 de x, que es la función que está graficada en color verde, y luego podemos ver en color rojo graficada la función logaritmo en base 2 de x más 3, y la función en azul que es logaritmo en base 2 de x menos 3. Allí podemos ver los desplazamientos que se realizan en forma vertical. Al realizar traslaciones respecto de la función f de x igual al logaritmo en base a de x, se van a producir modificaciones en el dominio, en la asíntota vertical y las intersecciones con los ejes. Lo que acabamos de decir, ahora lo analizaremos para las siguientes funciones dadas. Para cada una de ellas vamos a analizar el dominio, la imagen, vamos a encontrar la asíntota vertical, las intersecciones con los ejes coordenados, los conjuntos de positividad y de negatividad y vamos a analizar el crecimiento o decrecimiento de cada una de ellas. Comencemos con el primer ejemplo. En este ejemplo tenemos la función f de x igual al logaritmo en base 2 de x más 3. Este sería el gráfico de la función dada. Lo que nosotros ahora haremos será analizar lo pedido en la consigna. Podemos ver que en este caso el dominio de la función ya no son los reales positivos, sino analizando el gráfico podemos ver que es el intervalo menos 3 más infinito. La imagen de la función sigue siendo el conjunto de los números reales y la asíntota vertical podemos observar en el gráfico que es la recta de ecuación x igual a menos 3. Para ubicar dónde se encuentra la asíntota vertical, lo que podemos analizar es para qué valor de x el argumento es igual a 0. Nosotros podemos ver que en este caso x más 3 será igual a 0 cuando x sea igual a menos 3. Entonces, la recta de ecuación x igual a menos 3 será la asíntota vertical. Y esto también nos ayuda para determinar cuál es el dominio de la función. Veamos ahora las intersecciones con los ejes coordenados. Para encontrar la intersección con el eje Y, lo que tenemos que hacer es
observar el gráfico y si como en este caso es un valor comprendido entre 1 y 2 que es difícil de determinar, lo que hacemos es especializar en la función x por 0. Al hacer esto, podemos encontrar que ese punto es el punto de coordenadas 0 logaritmo en base 2 de 3. Y para encontrar la intersección con el eje x, podemos ver en el gráfico que es el punto de coordenadas menos 2, 0. Teniendo en cuenta entonces el dominio de la función y la intersección con el eje x, que es la raíz de esta función, podemos determinar los conjuntos de positividad y de negatividad. Entonces, podemos determinar que el conjunto de positividad es el intervalo menos 2 más infinito, ya que para este intervalo todos esos valores del dominio tienen imágenes positivas, y el conjunto de negatividad es el intervalo menos 3 menos 2, ya que para estos valores del dominio sus imágenes son todas negativas. Y podemos ver entonces que estamos en presencia de una función estrictamente creciente. En el segundo de los ejemplos tenemos la función f de x igual al logaritmo en base 2 de x menos 3. Este sería el gráfico de esa función. Para la función entonces calcularemos todo lo pedido. Comencemos por determinar el dominio de la función. En este caso podemos ver que el dominio de la función es el intervalo 0 más infinito, o podemos expresarlo como los reales positivos. La imagen de la función nuevamente es el conjunto de los números reales. La asíntota vertical podemos ver aquí en el gráfico que es la recta de ecuación x igual a 0. Y las intersecciones con los ejes coordenados podemos ver que en este caso con respecto al eje y no hay intersección, ya que sobre el eje y se encuentra la asíntota vertical, y la intersección con el eje x es el punto de coordenadas 8, 0. Ahora, teniendo en cuenta el dominio y la intersección con el eje x, determinamos los conjuntos de positividad y de negatividad. En este caso, el conjunto de positividad es el intervalo 8 más infinito y el de negatividad es el intervalo 0, 8. También estamos acá en presencia, como en el ejemplo anterior, de una función que es estrictamente creciente. Veamos para finalizar el tercer ejemplo. En este caso tenemos la función f de x igual al logaritmo en base 1 medio de x menos 3. Este sería el gráfico de esa función. Y entonces nuevamente calcularemos todo lo pedido. El dominio, en este caso, de la función será el intervalo 3 más infinito, ya que esta función tiene su asíntota vertical en x igual a 3. Recordemos que para encontrar la asíntota vertical veíamos para qué valor de x el argumento es igual a 0. Y a partir de eso podemos entonces también determinar el dominio de la función. La imagen, otra vez, es el conjunto de los números reales. La asíntota vertical, como podemos ver en el gráfico también, es la recta de ecuación x igual a 3. Con respecto a las intersecciones con los ejes, vemos que con respecto al eje y no hay intersección, y la intersección con el eje x es el punto de coordenadas 4, 0. Teniendo entonces otra vez en cuenta la intersección con el eje x y el dominio, el conjunto de positividad es el intervalo 3, 4 y el de negatividad es el intervalo 4 más infinito. En este caso estamos en presencia de una función estrictamente decreciente. Entonces, así damos por finalizada la clase de función logarítmica.